lo llegamos a culminar ese día por el tiempo. A ver si ahora logramos terminar, y si no, pues me tendrá paciencia y me regalará unos 15 o 10 minutitos más. Amén. Amén. ¿Se recuerda cómo titulamos este mensaje que compartíamos? Amén. Y compartíamos el mensaje que yo le habíamos titulado con el Señor: los brujos cristianos. ¿Cuántos brujos hay aquí? Amén. Amén. Hermano Aridio, levanta la mano. Amén. No, hermanos, nosotros ya no tenemos que estar en esto, porque si hemos conocido la verdad del Señor, ya no podemos seguir arrastrando esto. Amén. Y hablábamos de que los que viven según la carne nunca pueden alcanzar una plenitud con el Señor, nunca pueden agradar a Dios. Y citábamos Romanos 8:5, que los que agradan la carne, estos se oponen entre sí, nunca pueden llegar a agradar a Dios. La carne y el espíritu no se llevan nada bien, o predomina uno y predomina el otro. Amén. Amén. Estoy haciendo un resumen rápido para los que no estuvieron. Y hablábamos también de que en 1 Samuel capítulo 15, verso 23, Samuel le decía a Saúl: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como pecado de idolatría es la obstinación para el Señor. Amén. O sea que el Señor, 1 Samuel 15, 23, o sea que el Señor igual representa para él un brujo, es igual el pecado de un brujo, de un hechicero, que como aquel que está en rebeldía con él. No hay diferencia, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como pecado de idolatría, la obstinación, la terquedad, el aquello de que yo tengo la razón, yo soy mejor, yo sé lo que hago, y aunque esté equivocado. Amén. Se ha encontrado con personas tercas y obstinadas que, aunque estén equivocadas, no aceptan consejos, no aceptan una opinión, aunque lo que usted esté hablando o le esté tratando de aportar sea muy certero, no lo aceptan. Amén. Y siguen empecinados en sus pensamientos y en sus decisiones, aunque estén más torcidas, a saber quién. Entonces la rebeldía es peligrosa para el cristiano, porque la rebeldía le recuerda a Satanás a Dios. Cuando el Señor ve un hijo rebelde, un hijo que no puede por completo sujetarse a su voluntad y a su espíritu, y se mantiene en rebeldía, se mantiene en las concupiscencias de la carne, se mantiene dándole deleites a sus pasiones, el Señor solo se acuerda de Satanás. Porque si bien recordamos, Satanás fue destronado, fue de allá derribado, porque quería usar el trono de Dios, quería usurpar el trono de Dios, y el Señor lo derribó. Amén. Satanás nunca ha tenido trono. Satanás nunca ha tenido un trono. Y sin embargo el Señor le llama que es el príncipe de este mundo y de este siglo. Amén. De la tierra. Porque al ver que él no pudo gobernar ni reinar en los cielos, él dijo: pues la tierra será mi dominio, la tierra será lo que yo voy a gobernar, y yo la voy a destruir. Amén. Amén. Porque todo lo que Dios hace es perfecto. Por eso Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y luego hay un punto y dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Quién vino a desordenar? ¿Quién vino a vaciar? ¿Quién vino a saquear? Sino Satanás y sus demonios, que fueron derribados de allá, vinieron acá e hicieron un caos. Y desde entonces vemos que la tierra pues está llena de violencia, llena de maldad, llena de un montón de pudrición, y que entre más pasa el tiempo va a peor. Amén. 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 Ya el pecado de Sodoma y Gomorra ya no se comparan en nada a lo que ahora hemos sobrepasado, ya la órbita de la razón, la órbita de lo moral, la órbita de lo obvio. Ahora hay que defender la obviedad, hay que defender la moral, porque el mundo se ha inmoralizado tanto que ahora ya hay que defender esos valores. Amén. Amén. Cuando tendría que ser algo natural el aceptar las cosas como Dios las creó y como Dios las hizo. Amén. No, vaya donde su padre, hijo, vaya donde su padre. Amén, gloria a Dios. Entonces encontramos de que no hay ninguna diferencia para el Señor. Hablábamos de que hay muchos que sin querer practican la brujería dentro de las iglesias.
a veces conscientes, porque hay muchas personas, me topo con muchos cristianos, entre comillas, que dicen ser cristianos, pero aún siguen arrastrando todas estas cosas. Amén. Y quiera ser voluntariamente o involuntariamente, son partícipes de todas estas cosas. Hay un montón de personas cristianas que profesan el nombre de Cristo, que son fascinadas por lo oscuro, que son fascinadas por la magia, que son fascinados hacia la brujería, hacia lo gótico, hacia aquello de que les llama la atención todas estas cosas. Amén. Amén. Entonces no eres cristiano si tú tienes deleite por estas cosas. Y tienes que replantearte de verdad si has nacido de nuevo o no. Hay personas que aún recibido al Señor siguen consultando el horóscopo, siguen siendo fascinados por ver qué va a pasar mañana. ¿Por qué las personas se preocupan tanto del mañana, del futuro? Si nosotros tenemos respuestas para el futuro. El Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y solo hasta entonces te irá bien y prosperarás en tu camino. Amén. Solo hasta que yo me sujete a la palabra, que yo consulte la palabra de Dios, solo hasta el momento donde yo obedezca la palabra de Dios, me irá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro, de día y de noche meditarás en él. Amén. Hay personas que se encuentran leyendo un montón de cosas vanas, de cosas que no me aportan nada, y de palabra de Dios no hay nada. Amén. Hay personas cristianos que se conforman a decir: ay, el Señor en su momento va a venir el Espíritu y va a poner palabras en mí. ¿Y cómo el Espíritu va a hacer abundar aún más lo que hay en ti si no lees? Porque en el momento que tú te encuentras predicando, hablando, el Señor viene y empieza a ver en tu mente si hay palabra de Dios ahí. Y Él la va a hacer salir, la va a hacer fluir, y te va a dar las citas que necesitas en el momento indicado. Pero si ahí no hay nada, ¿qué va a sacar el Señor? La gata salvaje, pasión de gavilanes. ¿Qué va a sacar el Señor ahí cuando tengas que defender y presentar defensa ante los inconversos? Hay muchos cristianos que están siendo engañados con la propia palabra de Dios. Amén. Con la misma Biblia están siendo engañados. Porque no leen. Porque dice el Señor: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si tú no lees, si esta palabra a ti no te llena y no te alimenta, es que no vas a cantar victoria. Amén. Amén. Y hablábamos de todas estas cosas, de que hay personas que seducen, que mienten, que engañan, que manipulan las emociones, y esto es brujería. Amén. Porque las personas van a consultar a un brujo para que les haga venir un hombre, para que el hombre esté sumiso a ellos, para que el hombre le dé dinero. O sea, cambian el curso de las cosas que tienen que llevar un curso natural, y ellos lo alteran a través de las artes malvadas del enemigo, a través de la magia, del vudú y todo esto. Amén. A través de demonios que consultan los muertos, y esto alteran las cosas como tienen que seguir su curso. Entonces, cuando tú manipulas, cuando tú amenazas, cuando tú estás jugando con las emociones y los sentimientos de una persona, estás actuando como un brujo. Estás haciendo que aquella persona haga algo que no está en su sentir, que no está en su conciencia, y juegas con eso. Amén. Y eso es lo que hacen los brujos. Me trae una gallina, me trae un cordón rojo, me trae una prenda interior de la persona, una foto, y te piden un montón de porquería. Y vamos a hacer el amarre, vamos a hacer el conjuro, ¿vale? ¿Y qué estás haciendo? Estás pisando territorios peligrosos. Estás abriéndole puertas al enemigo y le estás dando posesión de tu vida, que el diablo venga y posea ciertas áreas de tu vida. Estás leyendo el horóscopo, estás abriéndole una puerta al enemigo. Estás permitiendo que el enemigo venga, y esa puerta él pueda entrar cuando quiera. De repente vemos personas que dicen: el fulano se endemonió, el fulano está atormentado, el fulano dicen que se despierta gritando en las noches, tiene pesadilla. Es opresión demoníaca.
Son demonios que vienen y te atormentan en sueños, te atormentan cuando duermes, no tienes paz, porque hay puertas que están abiertas al enemigo y él viene y entra en tu casa, que es tu morada, que es tu cuerpo, tu mente. Vienen y entran. Hay personas que sufren de insomnio. El cristiano no tiene que sufrir de insomnio. El cristiano dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Se despierta y no le importa qué va a pasar mañana, porque está confiado que el mañana es de Dios. Y que el mañana se va a levantar tomado de la mano de Dios. ¿Y qué importa lo que venga? Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén. Amén. Pero hay quienes quieren saber qué va a pasar, cuándo me voy a casar, qué voy a hacer, no sé, quiero saber algo. Amén. Y estas personas que están tan fascinadas por saber el día de mañana, lo siguen arrastrando en la iglesia. Y por eso van de iglesia en iglesia, hermanos. Porque nunca encuentran comodidad en un solo sitio. Nunca se llegan a sentir bien en un solo lugar. Porque ellos quieren cultos sobrenaturales. Quieren cultos donde haya un desparpajo ese día y que entonces así el culto ha estado poderoso. Y aunque sigas en fornicación, sigas siendo un mentiroso, sigas siendo un gran chismoso, pero si ese día se revolvió todo en la iglesia, ¡wow! La mano de Dios se movió. Amén. Amén. Y muchas de estas cosas no son cosas que el Espíritu Santo viene, porque hay espíritus de error que se infiltran en las iglesias. Por lo cual el Espíritu es importante que nos dé el don de discernimiento. Porque cuando viene alguien que no es de Dios, tú tienes que discernir si aquel mover es de Dios, si lo que aquella persona está haciendo y hablando es de Dios, o si es un espíritu de error hablando a través de ellos. Amén. Satanás se disfraza como ángel de luz. Tú tienes que pedirle a Dios: Señor, dame discernimiento. Y a través de la palabra también vas a tener discernimiento. Amén. Porque si no lees, ¿cómo vas a saber si aquello Dios lo está diciendo, si aquello Dios lo está aprobando y si aquello está respaldado por Dios? Entonces es necesario ocuparnos de la lectura. Seducir, cautivar, engañar son términos relacionados con la brujería. Amén. Recitábamos Apocalipsis 2:20, donde nos habla de una bruja que era la sacerdotisa satánica de Baal, que era Jezabel. Y que hasta el día de ahora ese espíritu sigue operando. Y ya lo he dicho, no es un espíritu exclusivo de mujeres. Es un espíritu que puede influenciar tanto a hombres como a mujeres. Amén. Hablábamos de eso. Esta mujer seducía, cautivaba. Esta mujer venía, manipulaba, engañaba, armaba mentiras para destruir una vida. Amén. Y citábamos que cuando aquel hombre quería la viña, dice que buscó 4 testigos falsos, selló unas cartas y las envió, y dijo que aquel hombre había hablado blasfemias y logró que lo mataran. Amén. Entonces, a través de la mentira, cuidémonos de hablar mentiras. Cuidémonos de mentir, de engañar. A veces las usamos como salidas de escape cuando no queremos comprometernos, cuando no queremos que sepan algo de nosotros. No estás obligado a contestar, resérvate, pero no mientas. ¿Amén? Resérvate, pero no mientas, porque eso te va cavando un pozo hondo que cuando vienes a ver, estás tan abajo de tus mentiras. Y dice el Señor que no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. Tú mismo caes en las mentiras. Quieras o no, el Señor te va a sacar y te va a exponer para que no andes de mentiroso. Amén. El Señor se encarga de poner aquello manifiesto a los ojos de aquellos a quienes tú has mentido y te vas a quedar avergonzado. No te expongas a las mentiras, no tengas secretos. Amén. Porque el enemigo ahí se escuda muy bien. Las personas que guardan secretos también son brujos. No tengas secretos. Si no quieres contar algo, me lo reservo. No quiero contarlo porque, pero no lo ocultes detrás de una mentira. Amén. Hay quienes se ocultan tanto detrás de las mentiras que cuando vienen a decirte una verdad ya no le creen.
como aquel niño que gritaba, viene el lobo, viene el lobo. Y venían todos los campesinos ahí al pasto a ver si era verdad que el lobo quería comerse las ovejas. Y el niño cuando llegaban se reía y decían, es mentira. Y se reía y se iban. Otra vez, viene el lobo, y venía corriendo la gente a auxiliarlo. Y de tanto y tanto estuvo así que cansó a la gente. Cuando de verdad el lobo estaba y venía a atacar, que gritaba, viene el lobo, nadie le creyó. Nadie le hizo caso y el lobo se lo comió a él y a sus ovejas. Amén. Amén. El Señor no nos ha llamado de aquel mundo de tinieblas, de aquel mundo de inmundicia donde vivíamos. Si en el mundo éramos mentirosos, ya no tenemos que serlo aquí. Amén. Porque son puertas que le abrimos al enemigo. Son puertas que abrimos al enemigo. No mintamos, hermanos. No mintamos, ya no estamos para eso. Cristo viene pronto. Y quizás por estas tonterías nos vamos a quedar. Por cosas que parecen ahí inofensivas. Y por cosas que parecen que nos podemos estar reconciliando a cada momento con Dios. ¿Qué tal si estás hablando una mentira cuando suena la trompeta? Ya te quedaste. Amén. El Señor es así, hermanos. Y hablábamos de que no hace falta tener un centro espiritista, un centro donde tengas una bola, donde tengas ahí colgados los amuletos, para que seas practicante de estas cosas. Basta con mentir, basta con seducir, basta con manipular. Y se los he dicho, hermanos. Aquí yo he visto brujería pura, hermanos. Brujería en estado puro. He visto amenazas. Si el pastor no hace tal cosa, yo me voy de aquí. Manipulan al pobre hombre, ahí está temblando, llorando, preguntándole al Señor, ¿qué voy a hacer? Fulano me dice esto, pero no quiero perder esta oveja. O sea, es duro, hermanos. Amén. Es duro. Yo lo he visto a él ahí desesperado. No quiere perder ni al uno ni al otro. Y vienen y juegan con sus emociones. Juegan con con el amor que él tiene por las ovejas. Amén. 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 Las amenazas, la manipulación de sus emociones, el valerse de la autocompasión, el estar ahí intimidándolo por la situación que se da. Amén. Pero eso sucede, hermanos. ¿Por qué pasa esto? Porque son personas que no están verdaderamente llenas de la presencia de Dios. Amén. No han alcanzado todavía el conocimiento pleno de la palabra de Dios. Todavía no les ha amanecido el Evangelio. Amén. Amén. Entonces hablábamos que la palabra brujería se deriva del griego farmakeria. Y de ahí toma el nombre la farmacia. Porque antes se vendían estas pócimas, se vendían en estos lugares, estas tiendas, se vendían botecitos con pócimas y cosas para el dolor de estómago, el dolor de cabeza. Y de allí toma el nombre la farmacia, farmakeria. Y de ahí se deriva la palabra brujería. Amén. Y son las personas que preparan y utilizan remedios mágicos, que se valen de cuánta porquería y cuánta cosa, para cambiar la voluntad de las personas, para cambiar la voluntad y que las cosas tengan un efecto diferente. Amén. Estamos aquí, estoy recapitulando y estoy haciendo un resumen rápido para los que no estuvieron. Entonces hablamos de que también nuestra lengua tenemos que cuidarla. Nuestra mente, espíritu, alma y cuerpo tienen que guardarse irreprensibles para la venida del Señor. Amén. Tu mente. Y sabes tú que en la mente es donde tienes el mayor campo de batalla, que si tú no sellas tu mente con el Espíritu Santo de Dios, ahí es donde más suceden las batallas más fuertes, en la mente. En la mente viene el desánimo, viene la duda, viene la aflicción. A la mente te llegan todos los malos pensamientos y buenos pensamientos. Amén. Es en la mente donde hay una batalla grande que se libera cada día. Por eso tu mente tiene que estar sellada. Porque yo te puedo ver aquí sentado ahora, pero yo no sé qué estás pensando. Yo no sé si tú estás captando la palabra. Yo no sé si tu mente está aquí o está allá por el infinito y más allá. Yo te veo sentado aquí, pero no sé en tu mente qué está pasando. Pero hay uno que sí sabe qué estás pensando. Y de ese nadie se oculta. El hombre es tonto cuando quiere ocultarse del hombre. Se ocultan del pastor,
se ocultan de Pedrito, se esconden de cualquiera de nosotros. Pero es que hay uno que aunque tú te vayas a meter a la cueva más profunda, te vayas a refundir ahí, ahí te vaya. Allí sabe que estás. Si a lo más profundo, dice, del océano tú te metes, si allá a lo más profundo de la mar tú te vas, ahí yo enviaré una culebra para que te pique. ¿Dónde huirá de ti el hombre? Si su espíritu está en cualquier lugar. ¿Sí? ¿Dónde vamos a escondernos de Dios? En ningún lugar, hermanos. Amén. Amén. Entonces, vamos a ir avanzando porque el tiempo está caminando. Amén. Amén. Pero hay que alimentarnos también. No estamos pensando no estamos pensando en la comida ahora, ¿no? La palabra brujería, me quedaba la vez pasada, es el conjunto de conocimientos, prácticas y técnicas que se emplean para dominar de forma mágica el curso de las cosas o acontecimientos de la voluntad de la persona. En Génesis 44, 5 encontramos ya la adivinación a través de la copa. Amén. Faraón tenía una copa donde ahí le adivinaban su futuro, el que iba a pasar. Génesis 44, 5. Encontramos ya la copa de Faraón, que era una copa especial que él tenía. Se recuerda que todos estos grandes gobernantes de Egipto, los grandes gobernantes, todos tenían sus magos, tenían sus brujos, tenían sus hechiceros. Moisés se tuvo que enfrentar a ellos. Amén. Y lo vemos cuando va ante Faraón a decirle que liberara el pueblo de Israel. Y dice que cuando él tiró la vara, también los magos hicieron lo mismo. Y también sucedió lo mismo, se convirtieron en serpientes. Pero la vara de Moisés dice que la devoró a todas. Amén. Es que Dios no puede ser burlado, hermanos. Hay una especie de espíritus que se infiltran en las iglesias y quieren usurpar el poder y la manifestación del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y pueden llegar a ser lo mismo. Parece que es lo mismo, pero no es. Amén. No todas las lenguas que se hablan en las iglesias son de parte de Dios. Hay muchos brujos que se han infiltrado en las iglesias y se hacen pasar por cristianos y tú los vas a oír hablando. ¿Pero qué están hablando? Maldiciones y blasfemias. Pero como la gente no está agudizados sus sentidos espirituales ni están entrenados para detectar estas cosas, son engañados. Amén. ¿Estamos aquí? Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces es importante que la iglesia se levante, que la iglesia verdaderamente camine en el poder del Espíritu Santo, que no nos dejemos engañar, porque en estos últimos tiempos se levantarán muchos falsos. Amén. Dice que la gente se va a amontonar con comezón de oír a falsos maestros, escuchando doctrinas de demonios. Mira cuánto evangelio de prosperidad, cuánto evangelio de lo sobrenatural, cuánta cosa se ha levantado hoy en estos tiempos. Y esto mueve masas, esto mueve cantidades de personas que tú no te imaginas. Pacta con el Señor, trae tanto y pacta. Ven, cultos de poder y milagros. Amén. Amén. Si Dios va a hacer un milagro en nosotros, lo va a hacer cuando menos tú lo piensas. Amén. Cuando menos tú crees que ese es el día que Dios va a obrar. Pero ellos no, ellos le han puesto hora a Dios. Este día tú tienes que hacer un milagro. Porque al poner hoy gran culto de milagros y poder, ¿por qué le están diciendo a Dios que ese día tiene que hacer milagros y tiene que hacer algo sobrenatural? Si Dios lo va a hacer, en tu habitación puedes estar tú orando a solas y ahí va a llegar el milagro. Porque Dios no se va a exhibir solo para que lo vean. Hoy hay un exhibicionismo terrible. Hoy los pastores allí ni disfrutan el culto porque andan con el móvil grabando el momento donde la hermana le agarra el tembleque a la hora del culto. No, se pierden el culto. Andan y luego lo suben a Facebook, para que digan que mi iglesia está bien ungida, está bajo el poder de Dios. Hermanos, ¿qué son esas payasadas?
Amén. ¿Qué son estas payasadas, hermanos? Yo no me imagino ahí a Pedro, a los discípulos, en el día del Pentecostés, ahí captando cada momento y después subiéndolo a Instagram. Yo digo, que ahora se sentirán avergonzados de la iglesia que ahora existe en estos tiempos. Amén. Amén. Entonces encontramos de que ya existía la adivinación de la copa, adivinación de las flechas en Ezequiel 21:21, y sobre las vísceras de los animales traían un hígado, traían un corazón, y ahí pues los hechiceros, los adivinos, a través de las vísceras podían determinar el futuro de las personas. ¿Amén? Y todavía se sigue haciendo. Por eso el brujo a veces pide una gallina, le pide un chancho, le pide un gato, le pide un perro. Lo abrimos y a ver qué hay ahí. ¿Amén? Así está de cochino y el mundo, hermanos. Y todavía muchos siguen fascinados por ese mundo. Bienaventurados aquellos que no quisieron entrar más allá de las enseñanzas de Satanás. Amén. Entonces encontramos en Hechos capítulo 16 una mujer que tenía el espíritu de adivinación. En otras versiones lo vamos a encontrar como el espíritu de Pitón. Y de ahí, Hechos 16. Y de ahí sabemos de que el espíritu de Pitón, de ahí se deriva el nombre de pitonisa. ¿Cuántas han escuchado las pitonisas? Las que leen la bola, las que leen la mano, las que te leen el futuro. Tarot. Amén. Ahí encontramos a esta joven. Yo vuelvo y le digo, hermanos, hoy en día la iglesia está tan cegada, que a todos le dicen amén, que si a uno de nosotros nos pasa esto, al día siguiente la tenemos aquí en el culto recogiendo la ofrenda. Porque esta mujer, cualquiera se sentiría elogiado de los hombres ahora, ¿no? Que vaya una joven ahí dando gritos, estos son hijos del Dios Altísimo y el camino de Dios nos predican. Que vaya cada día cuando ellos iban a la oración, esta joven iba detrás de ellos. No hablaba mentiras, era verdad. Pero lo que esta mujer hablaba no era de parte del Espíritu Santo, sino que era un espíritu de adivinación, un demonio. En la versión Nueva Traducción Viviente dice una mujer que tenía espíritu demoníaco. En otras versiones dice espíritu de Pitón, y en esta Reina Valera 1960 lo encontramos como espíritu de adivinación. Amén. Amén. Vamos a leer un poquito. ¿Hechos 16? Sí, Hechos 16. Hechos 16, 16. Aconteció, dice, que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. O sea, la primera vez Pablo no le interesó, la dejó. No porque no supiera que había en ella. Y dice, más desagradando a Pablo, porque le seguía por muchos días, dice. Y llegó un momento que a Pablo lo cansó. Se da cuenta que a veces hay cosas que ya nos cansan como cristianos. A veces las pataleaderas diarias que agarran en las iglesias, cosas que no se entienden. Amén. Amén. Por eso Pablo decía, si en el momento en que ustedes están hablando en lenguas, están ahí con esa gran algarabía que les agarra, entra un inconverso y los ve con eso, no van a decir que están locos. ¿Qué van a decir de ustedes? ¿No dirán acaso que están locos? Mas si todos profetizaran, aquella persona va a ser convencida. Si le predicas, porque la palabra te desenmascara, la palabra te escudriña y saca lo más profundo. Y si tú vienes y le profetizas y le empiezas a hablar de la palabra de Dios, va a ser quebrantado. Amén. ¿Amén?
y va a decir, verdaderamente Dios está en este lugar, porque estas personas no me conocen de nada, pero Dios me ha hablado a través de ellos. Amén. Entonces encontramos de que esta mujer dice que desagradó a Pablo por mucho tiempo, dice que llegaba siguiéndoles. Mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al espíritu, espíritu con E minúscula. Amén. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Amén. Amén. Perdieron aquella pitonisa que le daba ganancia. Amén. 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 Note dónde Pablo se encontraba. Unos versículos más arriba dice, zarpando pues de Troa, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Amén. Amén. En esta ciudad, en este lugar, era común ver pitonisas, era común ver mujeres que se dedicaban a la adivinación y a la hechicería. En la ciudad de Filipos. Amén. Porque en esta ciudad habían unas montañas, eran altas y abajo terminaban como con unas cuevas rocosas donde corría un río por la parte de abajo. Y en estas puertas rocosas, estas entradas rocosas, la gente entraba y hacía sacrificios, derramaban sangre allí y adoraban allí a sus dioses. Habían levantado altares ahí, como ahora la gente sube allí a Montserrat. Similar a eso, imagínese usted. Vamos a Montserrat, allí está la muñequita esta negra, que se les quemó, no sé qué pasó. Similar a eso, se va, se ofrece el sacrificio, se ofrece la ofrenda al Dios. Y abajo esa sangre corría por las partes de abajo y llegaba hasta el río, donde las aguas al final del pie de la montaña se volvían de un color rosado debido al derramamiento de sangre que se hacía allí. De tanta gente que iba. Sí, de tantos sacrificios que se ofrecían allí. Estas mujeres, la mayoría de las mujeres de Filipo, iban a esas montañas e iban e inhalaban unos humos de color rosa que se generaban en esas aguas. Y entraban en una especie de trance. Y se creía que ahí abajo, al pie de esa montaña, había una gran pitón, una enorme pitón. Y que esta pitón les otorgaba poderes mágicos de adivinación, poderes que ellas podrían emplear después. Y por